Hoy vamos a continuar con el tema En busca del Arca de Noé, hallada, cuarta parte, donde, sabéis, yo personalmente voy a disfrutar mucho. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque es una parte, una porción de lo que allí hicimos que me interesó especialmente y que, de hecho, también fue uno de los motivos para que fuéramos a ese lugar. Hoy os vamos a mostrar una entrevista que no tiene desperdicio. Y vamos primero de todo a situarnos dónde fue y con quién fue. Iremos pasando una serie de imágenes, una serie de fotografías, para ubicarnos en el lugar donde hicimos esta entrevista. ¿Sabéis dónde era esto? En el Museo del Arca de Noé, inaugurado por Ron Wyatt. Es un lugar distinto a lo que os podéis llegar a imaginar. Cuando a veces se habla de museo, uno piensa en una gran estructura, en algo muy bien equipado. Pues digamos que no es el caso. Y que yo creo personalmente que prácticamente debe estar más o menos como en el tiempo de la inauguración, pero deteriorado. Y que allí de inversiones pocas han hecho. Os he de comentar también que cada vez que uno va a ese lugar, normalmente hay alguien que quiere cobrar por ello. Pues bien, vamos a ver un poco si esto ha servido también para mejorar el centro, y vamos a ver también el interior de ese lugar. Primero de todo nos situamos en la carretera que justo en este punto tiene el desvío hacia Nhun Gemisi, Nusark, que está a 5 kilómetros de este cartel que veis en vuestras imágenes. A partir de allí, justo si desciendes del coche, si miras bien entre las montañas, ves ya la silueta del Arca de Noé. Y 5 kilómetros arriba llegas hasta este punto. He de deciros que poco después del letrero que hemos visto, hay una posición militar turca. Y después, cuando asciendes toda esta montaña donde está ubicada el arca, llegas hasta el punto que es este, el museo. Después la carretera sigue, y sigue hasta un pueblecito, y también un poco más allá, donde precisamente hay otra posición militar turca. Prácticamente esto es frontera ya con Irán. Y ya sabéis que, como todas fronteras, suelen estar muy vigiladas, y más con la tensión que se está viviendo en estos momentos en todo el país turco. Ya iréis viendo cómo después en la filmación, en la entrevista, oiremos algún camión. Eran camiones militares. De tanto en tanto sube uno, baja otro, o el mismo, no lo sé. Y cuando es de noche, justo por encima del arca, hacia el final, donde hay unas montañas que también veremos y se nos van a hablar de ellas, hay una luz que se ve cuando es de noche, que te sorprende porque es bastante potente. Es precisamente un puesto militar que a simple vista es difícil de poder determinar desde este lugar. Pero ese lugar es donde los militares a las 6 de la tarde descienden, y si encuentran a alguien allí, parece ser que primero disparan y después preguntan, si es que preguntan, pero el que haya recibido el balazo difícilmente se entera. Como esta era la situación, comprenderéis que nosotros, cuando llegaba esa hora, teníamos que retirarnos y luego debíamos volver al hotel donde estábamos hospedados.
Aquí tenéis precisamente el museo visto por fuera. Ya veis que la inversión, al menos externa, ya enseguida se nota que no es muy abundante. Aquí tenéis otra perspectiva del mismo lugar. Si os dais cuenta, la carretera pasa por el margen derecho, va ascendiendo. Todo el lugar es prácticamente de vegetación nula. Esta es la parte posterior del museo. Y aquí tenemos el lateral, donde rápidamente, cuando uno detiene su coche allí, va a ver algo que desde aquí ya se divisa. No sé si Fanny podrá, con el cursor, marcaros dónde hay la silueta del arca. Es justo en este punto, descendiendo un poquito, donde se ve el arca. Yo no sé a quién se le ocurrió plantar estos arbolitos justo aquí delante, porque son plantados, porque antes, antiguamente, no estaban y la visión era mucho más nítida. Pero bien, es lo que hay. Y para verlo mucho mejor, tienes que adentrarte, si quieres verlo desde esta perspectiva de arriba, hasta cruzar estos árboles y alguno más que hay un poco más hacia abajo, y desde allí ya tienes una perspectiva, una visión totalmente limpia. Bueno, retrocedo para que veáis la montaña donde está ubicado. Y esta es la visión que tenéis precisamente del arca, desde ese punto, descendiendo un poco. Allí tenéis el arca de Noé. Para algunos sigue siendo una formación rocosa y de arena, tristemente. Hoy no vamos a mostrar gran cosa sobre el arca. Iremos mostrándolo todo en su momento. Antes he considerado necesario ir pasando una serie de entrevistas y de objetos que fuimos encontrando y que nos van a servir como el complemento a lo que precisamente hay allí, que es el arca. ¿Sabéis? Visto así, podéis decir, vale, ya causa su impacto, ¿verdad? Pero os digo que cuando estáis allí en persona, los pelos se os erizan así. Porque os dais cuenta que eso no es una formación rocosa y ya está. La sensación es realmente indescriptible, al menos para mí, y creo que para todos los que fuimos a esta expedición. Y recomiendo que si alguno aún quiere creer que esto no es el arca, si puede, que haga los esfuerzos para ir a esa zona y contemplar por ellos mismos. Porque la verdad, hasta causa indignación cuando uno ve esto y oye a señores que van diciendo aún que esto no es el arca de Noé. Y alguno ha estado en ese mismo lugar. Y a veces te preguntas, ¿lo dicen por intereses a algo o porque no se enteran de nada? Creo que a ninguno de los que fuimos a ese lugar, cuando estábamos situados más o menos en este punto, a nadie se le ocurriría decir que eso no es el arca de Noé. Pero bien, vamos a ir dando más pruebas de las que hemos presentado hasta ahora, y aún daremos más. Y vaya, qué pruebas. Aquí tenemos la entrada precisamente del museo. Las condiciones ya lo veis cómo está. No está abierto. Hace falta que alguien te abra. Y este ya es el interior. Nos abrieron, ya lo veis, no entramos por la fuerza. Y había por el interior de todo este local, de este museo, precisamente bastantes fotografías por todas las paredes que tenían que ver, como no, con el arca de Noé. Aquí, si os dais cuenta, hay este cuadro o estas fotos enmarcadas donde abajo vemos la fotografía que se tomó aérea en un principio, ya veis, en blanco y negro, la otra que ya pertenece a Ron Wyatt, y después, arriba, la maqueta que se construyó pensando cómo podía llegar a ser precisamente esa arca, viendo la que hay allí. Si vamos viendo fotografías, nos daremos cuenta cómo se van hablando de los detalles, cómo estaba construida, qué lugares había
los puntos marcados donde habían precisamente los hierros, los remaches, etcétera, etcétera. Todas estas fotografías también las podéis encontrar en Ark Discovery, la página de nuestro compañero Kevin Fisher, y muy bien detalladas. Claro que creo que normalmente están en inglés, pero si os interesa algo, luego lo podéis ir traduciendo. Son imágenes espléndidas, tomadas precisamente en la época de Ron Wyatt. Si os fijáis ya en la parte derecha, veis todas las líneas de arriba a abajo que cruzan toda el arca, y cómo en cada X punto había, si os dais cuenta, algo que iba marcando todo ese trazo. ¿Y todo esto cómo se consiguió? ¿Se hizo porque sí? No, se iban, ya veis, con radares que iban determinando ciertos puntos. No se hizo a capricho. Si consideráis que cualquier formación rocosa tiene precisamente estos puntos metálicos delimitados en estos mismos trazos, desde luego es un milagro. Esto no era una montaña, porque sí. Aquí vemos otra perspectiva. Ya veis una imagen en blanco y negro muy cercana al arca, a la popa, la parte inferior, y si os dais cuenta, ya se ve cómo hay toda una sedimentación que forma algo cóncavo. Ahora se ve aún más acentuado cuando estáis allí. Y abajo ya vemos las fotografías también de los militares en esa zona del arca. Si vamos viendo más imágenes de las que hay allí, nos empiezan a mostrar pues la madera petrificada y distintos elementos que se han ido encontrando en ese lugar. Incluso abajo hay una fotografía que ya os terminaré de comentar en su momento, y de la cual nosotros tenemos precisamente una porción de esa roca que allí aparece, y vamos a intentar determinar si eso que parece una roca tan alargada es una roca o era, como decía Ron Wyatt, probablemente la cubierta del Arca de Noé. No está en el Arca de Noé, está ubicada a unos cuantos kilómetros lejos. Todo eso lo iremos mostrando en su momento. Aquí veis otras imágenes, también hechas gracias a los radares, a los escáneres que llevaba Ron y sus compañeros de investigación, donde se va determinando cómo estaba hecha el arca por estructura. Aquí más sobre las piedras, que no son piedras, sino que es madera petrificada, desde otra perspectiva. Y vemos cómo continuamente se muestran también las imágenes hechas por radar, con escáner, donde se van apreciando las distintas estructuras que hay interiores.